de darles el alcance referente a cambios temporales de tarea. Voy a compartir acá una pantalla de la información que se tiene pues preparado, que básicamente muchos de nosotros ya lo conocemos, nos es muy familiar el cambio temporal de tarea, ¿no? Eh, Esta es una herramienta muy importante de un trámite administrativo que se va a ejecutar en la operación y nos va a ayudar bastante, básicamente, a poder cubrir la necesidad de un puesto de trabajo, ¿no? Pero para ello está, pues, realizado, creado como norma interna dentro de nuestro proceso. Es un procedimiento, hay un trámite administrativo y dentro de ello de una norma interna en lo que se refiere a recursos humanos. ¿Qué es lo cuándo se realiza de cambios temporales? Cambios temporales se realiza cuando el colaborador pues se ausenta, ¿no? Por diversos motivos como vacaciones, descanso médico, retiro de ese personal y si se necesita cubrir ese puesto de trabajo o hay un incremento en el proceso productivo, ¿no? Por ejemplo, la adquisición de una nueva maquinaria o equipo, ¿no? Donde requerimos cubrir, lógicamente que ahí vamos a tener que cubrir con un personal pero cumpliendo parámetros. Y ese parámetro, pues, es el tema de la línea de carrera, ¿no? Que vamos abajo, vamos a verlo. O cuando falta cubrir un puesto de trabajo, ¿no? En este caso, cuando pasó el tema de los ajustamientos en el tema de pandemia. Hay un trámite administrativo que muchos ya lo conocemos, que realizan es en la parte de azul, memorándum del área. Eh, Hay un formato también de cambio temporal que se llenan los datos del trabajador, del supervisor, del jefe de área, acondicionado o adicionado COPT, su IPC y la hoja de capacitación. En este punto quería resaltar, eh, en el artículo 72 de la Ley de Seguridad de Salud Ocupacional, en la 023, el artículo 73 habla de dos aspectos, ¿no? Por eso es lo que se pide, dos hojas de capacitación en el caso cuando son asignados temporalmente a otras áreas de trabajo, como es el punto 2, para desempeñar las mismas actividades que desempeñan, perdón, el primero, cuando son transferidos internamente, o sea, dentro de su área de trabajo, a otras áreas de trabajo para desempeñar actividades distintas a las que desempeñaba habitualmente, en este caso va a ser un cambio temporal, la capacitación en ese anexo será no menor de 8 horas durante 2 días, ¿no? Por eso que se pide dos hojas de capacitación y la capacitación de 8 horas. En el caso que estén asignados temporalmente a otras áreas de trabajo para desempeñar mismas actividades, se pide una hoja de capacitación de un día, ¿no? Entonces, mencionaba de que efectivamente, pues, esto es una herramienta que nos va a ayudar bastante en las diversas áreas a poder reemplazar. Hablamos de un tema también de, para que haga esto, tiene que haber, o bueno, para que haga esta actividad o este proceso de cambio temporal, se tiene también que las áreas realizar el tema de dotación de personal. ¿Qué es la dotación de personal? Es la asignación de puestos de trabajo de acuerdo a la operación que tenemos, a nuestros equipos, herramientas, zona de trabajo, etc. ¿No? Entonces, eso también se tiene que estar de la mano. ¿Por qué? Porque con una dotación de personal, tú vas a proyectar cuántas personas, cuántos puestos de trabajo vas a necesitar para el área y en base a eso, pues también cuando hay estos cambios temporales y en acumulación, poder promocionar a esos trabajadores. Por ejemplo, en esta oportunidad, por este tema de la pandemia, y hay muchos trabajadores que no han subido a la unidad, no han arribado porque son vulnerables, se ha habido la necesidad operativa de cubrir esos puestos de trabajo y que esas personas que estaban debajo de la línea de carrera han tenido que ascender y realizar sus cambios temporales, ¿no? Entonces, como área, tenemos que ver cuánto de necesidad de ese puesto de trabajo tenemos que tener. El otro punto que es muy importante en este caso de cambio temporal es línea de carrera. Les voy a mostrar en la línea de carrera en la cual está pues distribuida o prevista en este caso para el área de mina y que efectivamente
vamos con empleados, muchos se manejan, ¿no? Por ejemplo, los ayudantes. Voy a un poquito alargar, ver para que se pueda observar. En el caso de mina operación, ¿no? Yumbero, si bien es cierto, el operador maquinaria pesada es el que trabaja directamente con el técnico de equipo pesado B, que es el maestro, el yumbero, y el operador maquinaria pesada C, que es el ayudante. Entonces, a la ausencia de su maestro, que es el técnico de equipo pesado B, el operador de maquinaria pesada C es el que va a hacer el reemplazo temporal. Ahora, si bien es cierto, en la línea de carrera, esto está en una línea de carrera, a ver, en la posición número 2 o escala 2, 3 y el 4 está su maestro, pero en la necesidad operativa, ellos dos trabajan directamente. Entonces, el más llamado a poder reemplazarle en una ausencia del titular va a ser este ayudante. Entonces, ahí, de la misma forma, en el caso de un técnico maquinaria pesada, ve que es el escupero, que opera pues equipo de bajo perfil, de menor a 4 yardas cúbicas, a la necesidad o a la falta, en este caso del operador maquinaria pesada, que es el yumbero, que opera equipos mayor a 4 yardas cúbicas, a la falta o ausencia de este trabajador en línea de carrera, el que tendría que reemplazarle sería el técnico maquinaria pesada. Entonces, en esta línea de carrera, que también se les ha impartido y las áreas lo tienen y conocen, entonces uno puede observar cuál es la línea de carrera a seguir, ¿no? Si bien es cierto, llega hacia capacitación o hacia recursos para validarle y nosotros vamos a tener que verificar que efectivamente cumple con la línea de carrera. Yo les ponía de ejemplo puntual en el caso del operador maquinaria pesada, sí, yumbero, que sí se da, pero en la operación, en la realidad, ellos dos trabajan directo, ¿no? En los demás, efectivamente, la línea de carrera tiene que ser cumplida a cabalidad, ¿no? Por ejemplo, si voy a reemplazar un operador utilitario A, tendría que ser pues el operador utilitario B, ¿no? De la misma forma, un motorista A. Ahora, ha habido casos que quizás han solicitado de un motorista C hasta un motorista A, pues aquí estaríamos saltando dos líneas o dos ramas, en este caso tramos de la línea de carrera, ¿no? Que están en diferentes etapas. Entonces, eso se tiene que respetar para que pueda cumplir el procedimiento de cambio temporal. Entonces, eso es lo que se observa. En este caso, los instructores revisan, pues, porque ellos tienen mapeado a cada operador de cada equipo en su adiestramiento, en su capacitación que ellos tienen, y en el documento que ustedes envían se valida, ¿no? Entonces, como instancia de validación del aprendizaje, de la capacitación que han tenido, se pone como aptitud, para que luego nosotros con la evaluación de línea de carrera también le ponemos, en este caso, como visto bueno, para que prosiga, ¿no? Esto es en el caso de línea de carrera. Ojo también que esto juega un papel importante en el tema de categorización. Por necesidad, en esta pandemia efectivamente se ha manejado bastante, pero como supervisores, como administradores de cada área, también tenemos que tener bastante presente en este tema de categorización. ¿Por qué? Porque si nosotros, a otro tema, que el cambio temporal va desde un día hasta 30 días, no necesariamente son 30 días. Entonces, si ustedes ven la necesidad, si salió la necesidad de reemplazo por 1, por 7 días o por 5 días, plantea de esa forma, ponlo de esa forma. ¿Por qué? Porque si ha pasado casos, se ha observado en el área de mina, que viene pues para el turno noche y ya se va a ir el trabajador, pero la siguiente semana ya está llegando el titular. Entonces, se le expide por 30 días, pero eso va acumulando, ¿no? Figurativamente va sumando los días, pero realmente no está operando 30 días. Entonces, ¿qué va a pasar, no? Si acumulan 12 cambios temporales o 13, 14, el trabajador ya va a estar reclamando, ¿no? Va a estar solicitando su próxima categorización. Entonces, los cambios temporales, como le decía, es de 1 a 30 días, ¿no? Que está contemplada de esta forma en la norma interna. Entonces, si la necesidad es de menos días, hay que darle esos días que corresponden. Pero también hay trabajadores
como en el caso de la operación de mina, que ya están operando en forma permanente. Entonces ellos sí serían merecedores ya una promoción. Entonces, este tema de cambio temporal es un papel muy importante para poder controlar, para poder direccionar a una nueva promoción, una nueva categorización. Y ahora esa nueva categorización también tiene que estar ligado a la dotación de personal, lo que les decía, la distribución de puestos por necesidad de operación y equipo, ¿no? que tenemos. Entonces, básicamente, esto era el tema que les quería mostrar y cada área, pues, tiene su línea de carrera. Les puedo mostrar, creo que ahí también estamos con mantenimiento. Vamos a ir a la línea de carrera de mantenimiento en el caso de empleados. En la carrera, empleados. En mantenimiento lo que se da básicamente es los técnicos mecánicos de equipo pesado C, B y A, ¿no? Ese es básicamente el común denominador que se va presentando. A ver, mantenimiento. Mantenimiento. Energía y mantenimiento. Aquí está, ¿eh? Entonces, si nosotros observamos, ¿qué está pasando? Si nosotros observamos esta línea, en este caso la línea de ascendencia de categoría y clases y puestos que tenemos desde la línea 1 hasta la línea 7, ¿no? En el caso de empleados. Entonces, en esta línea, técnico electricista C está pues en esta clase 2, de esta categoría número 2 y técnico 6, ¿no? Él tendría que hacer un cambio temporal a un técnico electricista B, ¿no? Y a la vez el B a un técnico electricista A, ¿no? No podría hacer un salto doble o obviar, ¿no? Si hay necesidad de cubrir personal. De la misma forma, lo más común que se presenta son los técnicos B, ¿no? Técnico B, C y técnico A en el caso de maestranza. Y los de trackless, que efectivamente son los técnicos de equipo pesado B, A y B, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo bastante presente en el tema de poder controlar la asignación para cambio temporal en base a la categoría de clases y puestos que se tiene distribuido, ¿no? En la organización de estas funciones y puestos de trabajo. Eso es lo que quería compartir con ustedes. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, porque este es el caso puntual, directo, a lo que se refiere a cambio temporal. ¿Hay alguien en la sala que quiera hacer alguna pregunta o quiera aportar o solicitar algún detalle? Bueno, el silencio otorga, entonces está claro todo. Bueno, al parecer no, Carlitos. Carlos, ¿Alguna consulta, muchachos? No, al parecer no, Carlitos. bueno, entonces, esa sería la explicación práctica que quería decirles del tema de cambios temporales. Uno, es un procedimiento interno, una herramienta para cambiar personal, pero para poder suplir por una necesidad de ausencia. Es un trámite administrativo que hay que realizarlo. Nos ayuda también para poder realizar una próxima categorización o promoción, siempre respetando la dotación de personal y la línea de carrera, como resumen final a esta reunión. Bueno, Carlos, si no hay más algunas preguntas o algunas acotaciones, sería todo de esta explicación. Sí, Carlitos, muchas gracias. Bueno, vamos a dar ahora el pase a Berly para que nos dé el segundo tema. Berly, por favor. ¿Me escucha? Sí, ¿vas a compartir algo? Sí, sí, por favor. Buenas tardes con todos. Listo, Berly. Gracias.
Sí, ¿se visualiza? Sí. Y ahora está en modo pantalla, en modo presentación. Por favor, si me confirman. Sí, correcto, está en modo presentación. Bien, lo que debemos revisar es gestión del cambio. Es un procedimiento que es amplio para algunas cosas y sin embargo es bastante simple y vamos a tocar algunos puntos principales. Pero yo sí les pediría atención en lo poco que vamos a ver, ¿ya? El objetivo básicamente es gestionar riesgos para los cambios que se produzcan. Por ejemplo, ingresa un nuevo equipo, va a haber, es igual a los que ya tenemos, tiene alguna consideración, por ejemplo, algún tablero de mandos adicional, algún switch adicional, tenemos alguna forma de utilizarlo diferente, si es que esto sucede, pues evidentemente hay riesgos asociados ahí. Y el objetivo es básicamente eso, gestionar los riesgos de algún nuevo proyecto, de alguna nueva herramienta, de algún nuevo equipo o hasta un proceso mismo. Ese es el objetivo, gestionar riesgos de algo nuevo. En ese sentido, el alcance también está para todas las unidades. Es un procedimiento corporativo para todas las unidades y todas las operaciones. Eso de primera mano. Y lo que debemos entender todos, por favor, qué cosa es el cambio, ¿no? Y el cambio, lo que dice el procedimiento, es una modificación física, operacional, alteración, sustitución, todo lo que genere algo nuevo, ¿sí? Directamente en el proceso, en la actividad, pues es un cambio. Si ustedes ven en la imagen de una persona de usar una llave de boca para ajustar un perno, o una tuerca, perdón, en un perno, hasta, por ejemplo, la implementación de una pistola sea eléctrica, sea neumática para hacer este mismo trabajo. Entonces, en algún momento que migramos de un trabajo manual a un trabajo mecanizado con una herramienta, pues hay un riesgo asociado directamente al uso de ese equipo. Si vamos más atrás, incluso cuando antes de las llaves, pues había alguna otra herramienta o incluso se hacía de otra manera, ¿no? Entonces lo que debemos entender es que en ese cambio hay un riesgo asociado y el cambio es de diferentes índoles. Si ustedes ven el concepto en la pantalla, pues estamos hablando de cambios no solo en proceso, no solo en herramientas, no solo en equipos, sino hasta en permisos, hasta en la infraestructura propiamente. ¿Sí? Es lo primero que debemos entender. Lo otro, el otro concepto que debemos manejar es cuando se trata de un cambio habitual, que a veces el concepto es un cambio recurrente. Un cambio recurrente, un cambio habitual, básicamente es restaurar la funcionalidad, o sea, que un equipo, que una planta, un proceso, vuelva a funcionar como debía o estaba funcionando. ¿Sí? Ejemplos hay varios. Por ejemplo, una parada de planta lo que hace es reparar, ¿sí? De algunos puntos o algunas partes de los equipos o infraestructura y nuevamente lo pone en operación. Ese es el concepto de cambio habitual. ¿Sí? Se sigue un procedimiento o algún esquema ya estructurado o un estándar ya preestablecido que apunta a eso, a restaurar la funcionalidad o la configuración que tenía al inicio de su operación. Esos dos conceptos fundamentales para entender primero la gestión del cambio. Y en esa línea, cambios habituales. Y van a ver que es rutinario, mantenimiento rutinario de campamentos, oficinas, cambios menores en instalaciones. Son cuestiones que se van dando día a día. Hay cambios en orden y limpieza porque restaura el trabajo habitual que tenemos. Una reparación por una avería, un levantamiento topográfico con un equipo de medición, restaura el levantamiento, esto ya es un proceso, al estado en el cual se encontraba anteriormente. Por ejemplo, temas de geología, realización de calicatas, muestreo en suelos,
Eso restaura también, así como el análisis geofísico. Limpieza de pozos, habilitación de cunetas, todo esto corresponde a componentes mineros, es la clase que establece el procedimiento. Asimismo, hay actividades, procesos, que esto sí de repente es un poco más habitual en nuestro caso, ¿no? Por ejemplo, reasignaciones de un equipo móvil, reparaciones normales para restaurar la funcionalidad original. Esto básicamente es un mantenimiento correctivo, ¿sí? Un sistema utilizando procedimientos, recursos, un mantenimiento rutinario como el caso de la parada de planta, cambios de equipos por una tecnología. En tema medioambiental, el riego para control de polvo, básicamente restaura al estado en el que se encontraba una vía, mantenimiento y limpieza de lodos, incremento de extintores, por ejemplo, puestas a tierra. Todo esto apunta, como les digo, y se hace recurrentemente, se hace con una cierta periodicidad. En ese sentido, este cambio habitual es eso, que tiene una periodicidad en la cual se ejecuta y se vuelve a ejecutar y se vuelve a ejecutar. Entonces, a eso se refiere este cambio habitual. Por ejemplo, el monitoreo de calidad de aguas, tanto en componentes, procesos internos. En el caso de exploración, por ejemplo, un cambio de geomembrana, la limpieza y mantenimiento de las pozas de lodos, una recirculación de aguas de perforación, por ejemplo, tema habitual, un cierre de taladros de perforación, de igual manera, se vuelve a hacer, se vuelve a trabajar en esto, ¿no? En el caso de materiales o equipos, como mencioné, un mantenimiento correctivo de equipos, cuando se proporcionan nuevas herramientas o herramientas manuales como reemplazo a las que ya teníamos, ¿no? Eso es un cambio habitual. Evidentemente, el concepto que nace de este cambio habitual, su contraparte es un cambio no habitual. El cambio no habitual precisamente es el que se ejecuta una vez y no recurrentemente, no habitualmente. Se inicia una vez y se cambian muchos aspectos de la gestión de riesgos ahí, ¿ya? Y eso va a ser importante para entender los siguientes puntos. En líneas generales, ¿qué cosa es la gestión del cambio? Es básicamente una serie de actividades que indica el procedimiento que se emplean básicamente ¿para qué? Para tener un control, para hacer un método sistemático en el cual nos dé un paso a paso de cómo o qué partes debemos modificar. Y también involucra evaluar el impacto que ese cambio va a tener en la operación. Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado, por poner un ejemplo grande, minas superficiales, como el caso de Yanacocha, que pasaron a realizar trabajos subterráneos. Entonces, eso es un gran cambio. Y ese gran cambio lleva asociado algunos riesgos que deben gestionarse, ¿sí? Porque es un aspecto completamente diferente los riesgos que se presentan y evidentemente los controles que se van a tener que llevar a cabo, ¿no? Y ahí, como les mencionaba, hay dos aspectos, ¿sí? O dos líneas a seguir de cambio, la gestión del cambio para proyectos o cambios habituales y para los no habituales. En el caso de los habituales, específicamente, lo que recurrentemente sucede, si ustedes ven, son 3 puntos que se deben ejecutar. El primero, identificar si el tipo de cambio del nuevo proyecto es habitual, es fundamental. ¿Cómo lo hacemos esto? Un buen consejo es, ¿lo vas a volver a hacer nuevamente? Este proyecto es nuevamente, o sea, es recurrente en su ejecución. El ejemplo que hablábamos, una parada de planta. Una parada de planta se da recurrentemente. Un mantenimiento correctivo se da recurrentemente. Hay cierta periodicidad. El segundo paso, el segundo punto a considerar es que para verificar si el nuevo proyecto se encuentra categorizado como cambio habitual, el procedimiento te dice deberá revisar lo descrito en el anexo 1. Ese anexo 1 son los cuadros que he mostrado anteriormente.
donde te establece cuáles son los cambios habituales. Y el tercer paso, el tercer punto que hay que considerar, es que estos cambios estarán considerados dentro de una matriz. Esta matriz básicamente es una evaluación de riesgos, ¿sí?, del proceso donde se realiza el cambio habitual. En líneas generales es un IPER-C, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que es la evaluación de riesgos de este nuevo cambio. Voy a hacer una parada de plan. Ok, ¿qué trabajos vas a hacer? ¿Qué riesgos van a estar asociados? ¿Y qué controles vamos a implementar? Eso es en cambios habituales. En el caso de los cambios no habituales, acá sí se complica en estructura un poco esto, ¿sí? Y en ese sentido se complica, ¿por qué? Porque hay 4 puntos a seguir, 4 pasos a seguir. Se debe completar primero un formato que es la evaluación de riesgos y el plan de manejo ambiental. Insisto, acá debe considerarse qué riesgos están asociados y qué aspectos medioambientales también están asociados. ¿Cómo va a impactar ese cambio tanto en materia de seguridad y salud y en materia de gestión ambiental? Asimismo, se hace un análisis de riesgos mediante la aplicación de un formato ya preestablecido. Ese análisis de riesgo básicamente responde a la pregunta: ¿qué me podría pasar con este nuevo proceso, con este nuevo equipo, con esta nueva herramienta que estoy implementando? El tercer punto es el IPER-C de línea base. Y este IPER-C se pondera en el sentido de que ya establece controles rigurosos en comparación, o más rigurosos en comparación a lo que teníamos con el proceso anterior. Y finalmente, lo que pide el procedimiento es que se desarrolle una memoria descriptiva con información que no voy a entrar a detalle acá, es un anexo dentro del procedimiento, que es una memoria descriptiva donde te da bastante información en cuanto a gestión de riesgos, los controles a implementar, cómo va a modificar esto al proceso, cómo va a impactar tanto en salud, en gestión ambiental y, si fuera el caso, en temas de permisos. Y en temas de permisos, porque algunos cambios sí tienen una envergadura que requiere permisos con el gobierno. Y eso es lo que hay que considerar. Un ejemplo que está de repente a la mano, esta imagen es de un Penberti, es un cargador de ANFO que se usa en algunas minas. Y básicamente lo que hace es, en esta estructura se deposita el ANFO, que como ustedes saben son granallas que se cargan en frente de trabajo para hacer una voladura, y a presión de aire se cargan los taladros, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera reemplazar este Penberti, este equipo, por un ANFO-Loader, un cargador de ANFO, que ya es un equipo que cumple las funciones de cargador de ANFO, y no hay una exposición de persona, no hay es básicamente la mecanización del equipo anterior, pues ustedes entienden que hay riesgos diferentes asociados a cada uno de los dos equipos. Y en ese sentido, esos riesgos asociados a cada uno de los dos equipos deben ser gestionados. Entonces, si yo voy a poner, por ejemplo, pasar del Penberti a un ANFO-Loader, se debería realizar, o deberíamos conceptualizar, como un cambio habitual o como un cambio no habitual. No sé si alguien me responde ahí. ¿Se me escucha? Sí, buenas tardes, Berlín. Creo que debería ser, si ya va a ser parte de la operación, debe ser como un cambio habitual, ¿no? Eso va a estar, como dices, ya establecido en lo que es el IPER-C, cuando analicemos los riesgos. Y se va a tener que también cambiar de parte del procedimiento, entiendo yo, ¿no? En realidad se trata de un cambio no habitual. ¿Por qué? Porque entra por primera vez a operación, ¿sí? O sea, entra por primera vez. Si bien es cierto, se queda, no es que se regrese
no se regresa al PEMBERTI, ¿no? ¿Ya? Entra, por eso este concepto es bien fundamental que entendamos. Entra este equipo y cambia todo con el sentido de no volver al PEMBERTI, usando este ejemplo, ¿no? Entonces, acá que se va a requerir, como bien dice, como bien has mencionado, se va a requerir sí, una evaluación de riesgo, se va a requerir un IPRC, un procedimiento, modificar un estándar, tal vez sea el caso. Entonces, esto, por ejemplo, es un cambio no habitual. ¿Sí? El cambio habitual sería, por ejemplo, la reparación de este equipo, que va a ser recurrentemente, ¿no? O sea, en la medida que esto falle. No sé si me dejé entender hasta ahí. Pero sí, una consulta, pero si ya se va a quedar el equipo en operación como cambio del anterior cargador que tenía, ¿no? Artesanal del cargador que has mostrado hace un momento la figura, y si ya se va a como poner parte de la operación, a eso, ahí está, cambiarlo, el Unfollower, este equipo por el Unfollower, ese ya no sería un cambio permanente, a eso voy, ¿no? Esa era mi consulta. Sí, sí, es un cambio permanente. El cambio permanente, que muy bien utilizado el término, es ese cambio no habitual. No sé si recuerdan los conceptos que vimos como habitual y no habitual. Ese permanente que se queda es ese cambio no habitual. ¿Sí? ¿Me dejé entender? Perdón, ¿me escuchaste? No hay muy buena señal por este punto, parece. No te a copiar lo último que has dicho. Ya, ese cambio permanente, o sea, que quede permanentemente el equipo acá, significa que es un cambio no habitual. ¿Se me escuchó? Ok, ya te entendí. Sí, ya. Un cambio permanente es un cambio no habitual. Sí, por ejemplo, otro ejemplo para tenerlo claro. No sé si se ve la imagen de una escalera. Si es una escalera que está Sí, se apoyada ve. en la pared física. Ok, genial. Entonces, en la imagen de la izquierda, una escalera. Si yo deseo eliminar, por ejemplo, para trabajos así, el tema de una escalera, podrías utilizar un equipo como el Manitou, que ese Manitou es la imagen de la derecha, y obviamente los riesgos aquí van a ser diferentes. Al ser diferentes, pues evidentemente se va a tener que hacer una evaluación de riesgo, evidentemente modificar el procedimiento o estándar, ¿no? Y como se va a quedar, se debería modificar todo esto. Estamos hablando de una gestión del cambio a de una gestión del cambio a valga la redundancia, un cambio no habitual. ¿Sí? Como les mencionaba, no es que volvamos a las escaleras. Si cambia todo esto y vamos con el Manitou, es una gestión del cambio que se debe hacer, como bien mencionaban, queda como permanente, es un cambio no habitual. ¿Qué requiere? Sí, un poquito más, ¿no? Una evaluación de riesgos, una memoria descriptiva, un IPRC que apunte a los controles de esto, ¿no? Pero Berli, Si tienen alguna duda hasta ahí, si no, pero Berli, ¿sí? Rosa Félix por acá. Justamente esa gestión de cambio es lo que vamos a hacer. En este caso sería no habitual con esto del servicio mecanizado de voladura, ¿no? Con el equipo Merlo, que EXA está prácticamente ya trabajando en los frentes, ¿no? Estaremos pasando de una forma de cargar con escalera digamos, los cartuchos en el taladro a utilizar este equipo con su canastilla e inyectar la carga de emulsión, ¿no? Es Correcto. un claro ejemplo de esa gestión de cambio no habitual, Berli. Sí, correcto. Muy bien. Exactamente es el ejemplo
Por ahí va. Bien, gracias. Gracias. El otro punto que hay que conceptualizar bien es que no es, ok, ya hice la evaluación de riesgos, presenté la memoria descriptiva y ahí queda, me olvido del tema, ¿no? El procedimiento también te pide que hagas un seguimiento a la implementación, ¿sí? Específicamente en el no habitual, ojo. Por ejemplo, en esa parte del cargador de ANFO, del ANFO-Loader, se hace un proceso de seguimiento, ¿no? Una inspección en campo, donde el propietario, que es el dueño de área y el implementador del nuevo proyecto, es el responsable de esa implementación. ¿Qué es lo que hace? Hace recorrido de campo, van revisando si esa evaluación de riesgos está completa, se hace un OPT para ver cómo se está desarrollando la tarea respecto al procedimiento. O sea, básicamente lo que se hace ahí es ir ajustando, ¿no? En la inspección de campo se va ajustando lo que esté faltando o se haya obviado. Y después de eso, lo que te pide el procedimiento es una reunión de seguimiento. Y en esa reunión de seguimiento, básicamente lo que se hace es revisar o se presentan tanto el avance como los resultados de esta inspección de cambio. Y como mencionaba, todo esto lo que busca es ir ajustando, ir llenando vacíos que puedan haberse presentado durante la implementación. Eso es lo que busca esta parte, es el seguimiento de la implementación, que también está dada y que también se controlan los riesgos. Finalmente, Verle una sí, consulta, disculpa, te habla Néstor nuevamente. Si me sí, dices que vamos a tener que hacer un OPT es para ya un procedimiento, un procedimiento escrito de trabajo seguro, y una actividad ya conocida, que ya se tiene obviamente implementada en el IPRC. ujú. Si acá vamos a hacer un seguimiento de algo que recién va a funcionar, ¿no? Eso es mi pregunta. ¿Cómo podemos hacer un OPT, algo que recién va y que ni procedimiento creo que tiene, porque recién se va a ir ajustando, solamente se van a ver los riesgos, solamente se tiene la evaluación de riesgos, nada más, ni siquiera se tiene ahorita hasta ese momento como parte del procedimiento del IPRC de línea base. Sí, No me está quedando claro eso. ya, como mencioné, esta es la parte del seguimiento de la implementación. Una vez que entra operación, por seguir el ejemplo, una vez que entra operación este equipo, ¿sí? Donde ya está la evaluación de riesgos, donde se va generando el procedimiento, se modifica y o actualiza, pues el siguiente paso, ¿sí? Es hacer el seguimiento. No es que no se hace, evidentemente antes de la generación del procedimiento no puede generarse otra herramienta como un OPT, otra herramienta que esté asociada con eso. Una vez que se ha cerrado la primera parte, por eso mencionaba la primera parte de implementación, pasamos un proceso o una segunda etapa donde se hace el seguimiento de la implementación. Por ejemplo, del equipo que estamos hablando, del Anfolodo, primeramente se hará su evaluación de riesgos, será un IPRC para ver qué riesgos se contemplan, etcétera. El procedimiento se modificará. Ok, hasta ahí es una primera parte. Luego de que entre operación, mientras va operándose, como suele suceder, pues hay cosas que se necesita afinar. Y se necesita afinar en la operación. O sea, afinar durante la ejecución. Esa parte es a la que estoy mencionando, el seguimiento de la implementación. Ok, la implementación está bien, o sea, lo que hemos puesto como evaluación de riesgos está bien. Esa es esta parte. No sé, Néstor, si me dejé entender o... Sí, ya lo veo, ya. Es prácticamente, si es que se tiene un procedimiento que se está cambiando, ver las mejoras, ¿no? Lo entendí así, ¿no? Porque un APT es sobre un procedimiento ya definido. Pero como está diciendo, ver el campo y cambiarlo, ver las mejoras, ¿no? Sobre un Sí. procedimiento anterior, entonces ya, ahora sí, ya lo tengo más claro, ¿no? Gracias, Berli. Ok, gracias. Finalmente, la última etapa
corresponde directamente al cierre del nuevo proyecto, ¿sí? O a la gestión de cambio. ¿Qué es lo que sucede acá o qué es lo que se ejecuta? El propietario, ¿sí? El dueño de área, es el que lidera una inspección de cierre con la participación tanto de seguridad y de gestión ambiental. En base a esto, básicamente lo que hace ese cierre es validar los ajustes que se hayan hecho en la etapa anterior. Sí, la segunda parte básicamente se levanta un acta donde se hace un proceso de firmas con las que cuenta el propietario del área, ¿no? El propietario del proyecto. Finalmente, cuando ya no hay más observaciones respecto a este cambio, básicamente esto se comunica al jefe de contratos. ¿Ya? Es bien sencillo, como les mencioné, por etapas, y en cada etapa pues se va dando desde su implementación, la verificación de implementación, y el cierre básicamente es ya la finalización y validación de este proyecto. Y es importante que trabaje seguridad, salud y gestión ambiental, porque no solo son riesgos, sino si algún equipo, herramienta, proceso pueda alterar el medio ambiente, ¿no? Entonces, es importante esta etapa también en cuanto al cierre y validación. Bien, no sé si hubiera una consulta. Esto es, creo, lo más esencial para no entrar a puntos, a detalles que deberíamos revisarlos sobre la marcha cuando se ejecute un proceso de implementación de gestión de cambio, ¿no? Por favor, si tuvieran alguna pregunta. Sí, yo, Berly, quería mencionar, se habló de actividades recurrentes y de habituales. Y en el caso de actividades recurrentes, ¿habría la opción de efectuar algún concurso, algún reconocimiento para mejora de las tareas, actividades, procesos o uso de herramientas y equipos y lanzarlo? Sería bueno compartir esto porque, si bien es cierto, todos efectuamos acá diferentes actividades y si podemos acotar o poder indicar para mejora de algunos procesos y que la operación y cada actividad de cada área pueda mejorarse, sería muy, muy factible, ¿no? Sí, sí, correcto, Carlos. Espero que vamos a tomar lo que mencionas para, sí, considerarlo aquí, ¿no? Esa era... Gracias, gracias, Carlos. No sé si alguien más tuviera alguna consulta. Berly, esta información que estás proporcionando la puedes enviar a nuestro correo, por favor, para hacerle más detallado, para chequearlo. Sí, sí, esto y el procedimiento, porque el procedimiento sí entra a detalle en algunas partes, ¿no? Que no he querido entrar por evidentes razones, ¿no? Ok, gracias. Ok, si tuvieran alguna consulta adicional, espero haber sido claro. Bien, Carlos. No. Muchas gracias, Berly, muchas gracias, Carlitos, muchas gracias a todos los asistentes. Gracias, buenas tardes.